Buenas tardes, amigos. Retomando otra vez nuestros estudios del libro de la doctora Anie Besant, El cristianismo esotérico, vamos a introducirnos hoy en un nuevo capítulo. Antes de introducirnos en ese capítulo, que ella lo ha titulado El Cristo mítico, ella va a analizar ahora en varios capítulos, creo que son 3, distintos aspectos detrás de la figura del gran maestro, el Cristo. Pero antes de esto, el primer capítulo, ella, como vamos a ver ahora, le llama el Cristo mítico. Pero después lo va a analizar desde un punto de vista místico, con lo cual hay un Cristo místico y un Cristo en el cosmos, con lo cual ella le va a llamar el Cristo cósmico. Ahora vamos a verlo desde el punto de vista mítico, pero antes de introducirnos en esta parte de ver al Señor Cristo, el gran Maestro, bajo estos 3 aspectos diferentes, la pregunta, yo me la hice muchas veces en mi juventud, pero ¿cómo entonces hay varios Cristos? ¿Son varios seres? Hay un Cristo que es mítico, hay un Cristo que es mitológico, hay un Cristo que es cósmico. No. La historia nos presenta un ser que es el Cristo histórico, aquel que apareció en Judea luego del hecho del Jordán. Y en esto hay un gran misterio. Claro, ustedes ven que yo estoy un poco reticente, no reticente, sino un poco meditando en lo que voy a decir, porque acá nos encontramos con la gran problemática de que qué es lo que dijeron los místicos o los grandes clarividentes que investigaron las vidas del Maestro, esa es la vida de Jesús, así como se investigan las vidas a raíz de lo que puede ser un clarividente muy avesado y entrenado, investigando las vidas pasadas, porque ustedes vieron que ahora está de moda ver que personas le pueden leer los registros acásicos. ¿Qué es esta palabra? Que viene obviamente del sánscrito, akash. Es una parte vibracional de nuestro sistema donde está la memoria de la naturaleza. Pero no es una memoria en la cual uno puede sentarse muy cómodamente, pongo una serie en la televisión y la miro. No, es sintonizar en esa vibración. Por esto no es fácil explicarlo. Sintonizarse en esa vibración y vibrar al unísono. Y ahí se pueden conocer los detalles de una vida pasada. Por eso que no es tan fácil que cualquier persona pueda dictar un curso de registros acásicos, o mucho menos, como algunas venden el curso en CD. Es una barbaridad. ¿Por qué es una barbaridad? Porque para poder llegar a ese nivel de conciencia vibracional, pueden llegar los grandes iniciados o seres de una elevadísima condición espiritual, que no es nuestro caso. Debemos reconocer que nosotros no estamos en esa condición de poder tener esa vibración, que no es una vibración de conocimiento solamente, es primero una vibración de pureza. El ser debe entender de una vez por todas que para poder adquirir un conocimiento superior antes debe ser puro. Como dijera una vez un señor que tuve el privilegio inestimable de conocer
en mi muy temprana juventud, que se llamó Ni la cantas y Re Ram. Acá en Rosario se le hizo la pregunta: ¿qué era más importante, ser santo o ser sabio? Y él dijo: ¿de qué serviría la sabiduría si antes no se es santo? Dicho de otra manera, no se puede llegar al desarrollo de un conocimiento superior si uno no ha desarrollado un estado de pureza tal que le permita alcanzar niveles de vibración de nuestro sistema muy, muy elevados. Dicho esto, llegar a ese nivel que es el akasha, palabra que significa la parte de la naturaleza permeable que se graba, donde todo es una vibración. Ahí el ser puro y sabio al mismo tiempo puede introducirse en esas multiplicidad de vibraciones, reducirlo a una sola vibración y observar las vidas pasadas. Hasta en los más mínimos detalles. Ha habido personas que han descrito las vidas de personas que han pasado por nuestro conocimiento de 30 o 40 vidas atrás. ¿Y cómo se conocen detalles de la vida de los grandes maestros? La vida de un Buda, la vida de un Cristo, que son historias inventadas. Por ejemplo, ¿cómo se conocen detalles de lo que ocurrió con la figura del príncipe Siddhartha cuando él decide ir a buscar la causa del dolor? Los grandes clarividentes que han podido encontrar esas vibraciones, que fue la vida de ese príncipe Siddhartha que luego fue el Buda, y pueden reducirlo a una gran vibración de existencia. No es óptica, es existencia. Entonces pueden describir cómo fue esa vida, que un príncipe haya sentido el dolor intenso al observar un moribundo, un enfermo, y lo impactó y decide buscar la causa de esas, porque antes él vivía en todo un palacio que era un palacio de rosas, con esposas, con sirvientes, hasta que él logra escapar un día y ve la causa del dolor que rodeaba a ese palacio y quiere buscar la causa de esas diferencias de la existencia. Y la encuentra. La encuentra cuando se convierte en el Buda. Hay personas que han descrito hasta los detalles de cómo fue ese instante en la cual él se convierte en Buda. De la magnificencia de él al entrar en lo que los budistas llaman el nirvana. ¿Qué es el nirvana? No es un lugar. No es un lugar pretérito de un cielo que está allá arriba, que van a entrar algunos seres. No. Es un estado de conciencia. Un estado de conciencia tal que le permitió la amplitud de su conciencia y abarcar toda la existencia del planeta. Y entonces ahí encontró la causa del dolor y la proclamó. E inmediatamente él toma 4 discípulos y le proclama realmente cuál era la causa del dolor. Y después viene la gran enseñanza, la toma de discípulos y la proclamación de una gran verdad que hoy conocemos como la gran religión del budismo. Admirable de todo punto de vista, donde parecería
que la sabiduría de Dios se enquistó en este maravilloso maestro, que es el camino de la sabiduría. Analizando también con la misma metodología la figura del Señor Cristo, ocurre exactamente lo mismo. Hay tantos detalles que escapan a nuestra simple lectura del Nuevo Testamento, sea Marcos, Lucas, San Juan. Hay detalles, por ejemplo, Jesús va camino al bautismo, va buscando a quien era su primo. Juan el Bautista y Jesús eran primos. ¿Cómo Juan el Bautista no lo iba a conocer? Habrán jugado juntos en Judea cuando eran niños. Sus madres eran primas. María e Isabel. Por lo tanto, ¿cómo Juan no iba a saber que el joven, su primo, que se introdujo en el agua y le dice a él en el momento que va a introducirse en el agua, es necesario que esto sea hecho de esta manera? Dicho de otra manera, que la ley se cumpla. ¿Qué ley? Quizás lo que ya estaba designado en el destino de la humanidad, que había sonado la hora, la trompeta había sonado con estridencia nuevamente en el destino de la humanidad, que un gran maestro iba a aparecer otra vez sobre la tierra y proclamar nuevamente la antigua sabiduría, la sabiduría divina a la humanidad. ¿Recuerdan cuando, no sé si fue en la segunda o en la primera, hablamos sobre el gran simbolismo que tiene la ópera Lohengrin? ¿Lo recuerdan? Lo voy a repetir nuevamente, no solo porque soy un enamorado de esa historia, sino que tiene un misticismo propio. Lohengrin, un caballero del cisne, viene de un antiguo castillo que es el Montsalvat, a redimir a una princesa y su hermano que habían sido embrujados, Elsa de Brabante. Y él viene remontando al río Escalda en un cisne, por eso se lo llama el caballero del cisne a él. Y cuando llega, le proclama, lo estoy haciendo rápidamente porque no es el tema que tenemos que tocar hoy. Cuando él llega, Elsa de Brabante le pone en su conocimiento sus angustias y él dice que viene a salvarla, es decir, quitarle ese hechizo, quitarle esa ignorancia que tenía a su alrededor. Pero que ella nunca debe preguntarle su nombre y ni de dónde viene, porque es necesario que él, para poder salvarla, la despose. No ocurre así. Ella insiste en querer saber su nombre y de dónde viene este misterioso caballero. Entonces, con el transcurrir del tiempo, él le proclama y le devela el misterio de quién es y de dónde viene. Entonces le dice que viene de una antigua montaña sagrada, el Montsalvat, donde sus hermanos caballeros se reúnen alrededor de una mesa, donde hay una mesa redonda, donde hay un cáliz sagrado. Y lo sagrado de ese cáliz es que se desborda y que cada caballero toma un poco de ese cáliz sagrado que desborda y que de tanto en tanto se designa a uno de ellos para ir a salvar a alguien. En este caso, Elsa de Brabante, y el designado fue el caballero Lohengrin.
Entonces, ¿quién es Lohengrin y qué es Elsa de Brabante? En el simbolismo de este sagrado cáliz, y qué es lo que contenía el cáliz. Lo que contenía el cáliz era la sabiduría divina, la sabiduría de Dios, como la llamaban los griegos, la antigua teosofía. Pitágoras fue uno de los primeros que utilizó este nombre. Y venían a revelarle a la humanidad los misterios de esa sabiduría divina. Pero había que hacerlo con sumo cuidado y sigilo. Eso es lo que él le exigía a Elsa de Brabante, y que no es otra cosa que la humanidad en estado de tinieblas e ignorancia. Y él era el gran revelador, que por revelar ese estado y sacar a la humanidad a través de sus enseñanzas en una nueva luz de sabiduría, se convierte en un maestro constructor. Tal es el nombre que se le da a los grandes maestros constructores de las religiones, en maestros constructores, los constructores del templo, que no es otro símbolo que los que revelan la sabiduría divina. No hay un templo de material, ni de andamios, ni nada. Es el templo de la sabiduría que a través de un gran maestro que la construye con su vida, la viene a manifestar a la humanidad. Entonces, ese maestro constructor que en un determinado momento de la historia de la humanidad nació para revelarle a ella una nueva parte de lo que contenía el cáliz de la sabiduría divina, en ese momento cíclico que la humanidad estaba preparada para recibirlo, se produce en el bautismo de Jesús. Fíjense, hay también una serie de detalles simbólicos muy misteriosos en el hecho. Apareció una paloma que se asentó sobre él cuando él sale del agua y se siente la voz de aquello que dice: este es mi Hijo muy amado, en quien yo me complazco. ¿Fue Jesús lo mismo cuando entró al agua que fue Jesús lo mismo cuando salió del agua? En la visión de las vidas, de esas vidas que hablábamos antes del gran maestro, es que el gran maestro en ese momento, el revelador del misterio de la vida, el Cristos, el gran maestro del mundo, entró en ese cuerpo, así como la sabiduría entraba en el cáliz. Por eso su primo no lo conoce y dice: este es, a partir de ahí, cuando lo ve salir, es aquel a quien hacía tanto tiempo que estábamos esperando, que él le dice a sus propios discípulos: síganlo. Y ahí empezó la toma de discípulos, la cura de sanaciones y la revelación de la verdad. Así que estos grandes maestros, cuyas vidas han sido investigadas por estos grandes santos iniciados y visionarios, ven que ese fue un momento crucial en la historia de la humanidad de Occidente, cuando un nuevo maestro se manifestó al mundo. Pero detrás de esa figura hay otros aspectos que se dan en todas las grandes figuras de estos maestros constructores, que representan en un momento dado un mito, un sendero místico y una parte del cosmos. De lo mítico o mitológico a lo místico de realización, y encontrar esa parte en el cosmos. Este es un sendero que convierte a un ser de esa magnitud en un gran maestro. Pues esto es el nirvana. No es un lugar, es la representación de la divinidad ante la existencia. Por eso Annie Besant, en este capítulo de su libro, que ahora vamos a leerlo,
que se llama el Cristo mítico, nos lleva de la mano en este aspecto de Cristo. Así que vamos a ir a él. Y ella dice, con respecto al Cristo mítico, hemos visto en qué forma se han aplicado los estudios de la mitología comparada a la destrucción de las religiones. Recuerdan que decían que la religión era producto de la ignorancia humana. Pues bien, algunos de sus más demoledores ataques se han dirigido en contra del Cristo. Su nacimiento de una virgen en Navidad, la matanza de los inocentes, sus milagros y enseñanzas, su crucifixión y ascensión, acontecimientos todos de la historia de su vida, se hallan también consignados en las narraciones de otras vidas y en su consecuencia se rechaza su existencia histórica por considerarse tales identidades como imposibles. Acá nos encontramos en algo extraordinario. Como lo que ocurrió en lo narrado en el Nuevo Testamento en este caso, ocurrió con otros grandes maestros constructores, aparentemente sí. No es que haya ocurrido exactamente igual, sino que hay puntos de coincidencia de que algunos hechos se han vuelto a repetir y aparecen su descripción en libros históricos muy anteriores a la aparición del Nuevo Testamento. Así, por ejemplo, la Navidad, la fecha de la Navidad. Acá nos vamos a detener en esto que es sumamente interesante. Es muy probable que ustedes sepan que la Navidad fue instituida muchos siglos atrás por el Papa Julio I. Cuando los cristianos de aquella época le acusaban a que él fijara la fecha de Cristo. Entonces, el Papa Julio I preguntó, ¿qué están celebrando los mitraicos en este momento? ¿Quién eran los mitraicos? Era una de las grandes religiones que habían recalado en Roma, porque como ustedes saben, los romanos tuvieron el privilegio ante la historia de no solo avasallar pueblos, sino trasladar su cultura al mismo seno de Roma. Y entre una de las cosas que ellos llevaron fue la gran religión de Mithra, de origen persa. El dios central de esta religión era un niño, el niño Mithra. Y en sus templos, que tuve el privilegio de conocer uno de ellos en el Vaticano, eran templos que se llamaban Metatreum, porque ahí se celebraba a Mithra. Y iban de oriente a occidente. En el oriente se sentaba el que presidía las ceremonias, en el occidente el que clausuraba las ceremonias, y en el centro estaba el altar, que era una piedra cúbica perfecta, arriba de un lugar que giraba. Entonces, la parte del altar que daba al oriente era la estación, solsticio o equinoccio que se estaba celebrando en ese momento, porque representaba al niño Mithra en diferentes actos o ecuaciones que estuvieran representando ese solsticio o ese equinoccio. Así, si estamos hablando de la Navidad, cuando estuvieran celebrando el solsticio de la Navidad, aparecía el niño Mithra. ¿Y cómo aparecía? Esto es otro hecho extraordinario. En una cueva, rodeado de animales, con una virgen que lo tenía en su regazo, y pastores, 3, que también estaban adorándole.
los mitraicos habrán tomado la fecha de Cristo en Roma y la habrán plagiado. O al revés, el cristianismo tomó este mito y símbolo de la antigua religión de Mithra para representar algo. En este caso, el nacimiento nuevo de la luz en un nuevo año, que tal es el símbolo de la Navidad. ¿Por qué? Porque la Navidad nace en medio de la oscuridad como una luz. Por eso es muy probable que físicamente el niño Jesús haya nacido en una época totalmente diferente a la de la medianoche del 24 de diciembre, donde aún climáticamente sería imposible que los pastores que estuvieran velando sus rebaños al regazo y que vieran el aparecer de las estrellas, porque en esa época, en ese lugar, caía tremendas nevadas. Así que se presume que el Maestro Jesús haya nacido entre el mes de marzo a junio, o algunos tienden hasta agosto, que coincidiría con el climatológicamente de lo que se describe ahí. Pero lo que se describe ahí hay que tomarlo bajo un símbolo, porque ocurrió con otros maestros, y no es solamente en el caso de Mithra que se describe la natividad de esta manera, sino en el caso también muy parecido de Sri Krishna y otros, que también nace de una virgen en una cueva, en medio de pastores, en la selva. Y seguramente hay otros mitos y leyendas que describen este nacimiento en pueblos aún muy antiguos, como el caso, por ejemplo, de los egipcios, que se describe el nacimiento del niño Horus a través de Isis de la misma manera. Ahora bien, cuando pregunta el Papa Julio I qué estaban celebrando los mitraicos, se refería a esto. Están celebrando el nacimiento del nuevo sol, que ellos le llamaban a esa fiesta, y los romanos lo sabían, el sol invictus, el nacimiento del sol invencible, que empezaba un periplo de 2 solsticios y 2 equinoccios, y por lo tanto es el cuadrante de una cruz, que si ustedes encierran esa cruz en el círculo de un año, tocando la cruz, todos los 4 cuadrantes de lo que ha quedado dividida, es un símbolo perfecto. Por lo tanto, ese es el sol invictus. Lo que ocurre con el sol en el transcurrir de un año y el sol espiritual. Por eso les hablé del periplo de ir de lo mitológico a lo místico y luego a lo cósmico. Ese es el camino, ese es el sendero de la realización espiritual. También me quiero referir a que cuando se fijó por parte del Papa Julio I, ¿cuál fue su expresión? Él dijo, bueno, si para los mitraicos Mithra es su niño del sol y Cristo lo es para nosotros, digamos que él nació en la medianoche del 24 de diciembre, porque en los mitraicos este hecho ocurría en la medianoche entre el 24 y el 25. Ahí aparece la fiesta de la Navidad del Niño Cristo. Continuemos. Así que por lo tanto la Navidad no es un hecho histórico, sino un hecho cosmogónico. Luego tenemos la matanza de los inocentes, sus milagros y enseñanzas, su crucifixión, resurrección y ascensión. Y acá nos encontramos con otros hechos maravillosos que hace poco
lo hemos tenido. La crucifixión, todo lo que ocurre alrededor de la muerte de nuestro Señor y su resurrección posterior, está narrado en la vida de otros grandes maestros constructores que tuvieron que ver con Grecia, que tuvieron que ver con Egipto, que tuvieron que ver con Oriente, con el nacimiento, muerte y resurrección del niño Krishna. Así que por lo tanto son hechos que se repiten una y otra vez en el simbolismo de todos los grandes maestros constructores. Y por esa razón, los mitólogos rechazaron los hechos que hay detrás de la figura de cada uno de estos maestros constructores, porque decían, si está narrado en otros lados, quiere decir que esto no es historia. Puede haber sido historia como están representando una gran verdad. Por lo que hace a los milagros y a las enseñanzas, contestaremos en breves palabras. La mayor parte de los grandes maestros han realizado hechos que en el plano mundo físico aparecen como milagros a los ojos de sus contemporáneos, pero que los ocultistas, es decir, aquellos que conocen las leyes de la naturaleza, reconocen como fenómenos naturales, producidos mediante el ejercicio de poderes que desarrollan todos los iniciados que están por encima de cierto grado. Bueno, fíjense qué ocurre de acuerdo a las descripciones de los evangelistas, cómo él trata, el maestro, el Cristo, trata una misma enfermedad en personas diferentes. Por ejemplo, la ceguera. En otro caso, él pone la mano sobre el ciego y la persona empieza a ver, en el caso de una mujer. En otro caso, en uno de sus futuros discípulos, él le pone barro que trae de donde él estaba arrodillado y se lo pone sobre los ojos y luego lo manda a limpiarse en un lugar que era aparentemente de aguas sanadoras, como era la fuente de Siloé. ¿Por qué este hecho? Quizás se me ocurre que podríamos pensar que el origen de una misma enfermedad en personas diferentes se manifiesta en personas diferentes por causas diferentes que la engendraron. ¿Por qué? Porque una enfermedad es una sumatoria de manifestaciones, de causas que cada uno de nosotros traemos cuando nacemos y un efecto que se produce al activarse esas causas. Así que el maestro trató una misma enfermedad de maneras diferentes. Lo mismo con las parálisis. A uno le dijo levántate y anda, y a otro masajeó sus pies, sus piernas, hasta que la persona logra levantarla. ¿Y qué decir de cuando ordena a un alma volver a la vida? Como en el caso de la niña de uno de sus detractores, que le pide encarecidamente que la haga volver a la vida. Y después está el hecho más trascendente de Lázaro. Así que, como vemos, estos grandes maestros constructores manejaban las fuerzas de la naturaleza en sintonía con ellas, porque eran la encarnación perfecta de la manifestación de esas fuerzas. Así que detrás de cada uno de estos grandes maestros constructores hay toda una manifestación del canal de los poderes de la naturaleza que se manifiesta cuando ese canal está perfecto a través de la pureza de ese gran maestro.
Bueno amigos, hoy vamos a dejar aquí y vamos a continuar en futuros encuentros analizando realmente qué hay de mitológico detrás de una figura como en este caso la del Señor Cristo. Muchas gracias y que ustedes tengan una feliz meditación en la figura del Señor Cristo. Muchas gracias.